Ya nuestros corazones están ya listos para recibir la palabra. Os invito entonces a que antes de comenzar la palabra coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Oh Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo en que nos reunimos como hermanos aquí en familia para estudiar tu santa palabra, a meditar en ella. Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que al leer y estudiar las Sagradas Escrituras vivamos tu presencia, Señor, ya que queremos conocerte más y experimentar una mayor comunión contigo. Colocamos, Señor, en tus manos esta serie de estudio que iniciamos en el día de hoy, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestro propio llamado y a obedecerlo con fe, Señor, y con confianza. Que tu Santo Espíritu nos hable y transforme nuestro corazón para vivir según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy comenzamos una corta serie basada en el libro de Jonás. Yo creo que aquí todos conocemos sobre el profeta Jonás, de su historia. Quizás es el personaje o el profeta de los que se denominan profetas menores, tal vez el más conocido. Si uno le pregunta a un niño, ¿conoce a Jonás? Inmediatamente lo va a relacionar con el pez que se lo tragó. Hay conocimiento de él. En fin, estamos hablando y vamos a hablar dentro de esta serie de un profeta que enfrenta el llamado de Dios con resistencia. Enfrenta el llamado de Dios con resistencia y de cierta forma manifiesta un conflicto interior. El libro de Jonás nos muestra la naturaleza humana reflejada en Jonás. Nuestra naturaleza humana, a pesar de nuestras debilidades, precisamente por esa naturaleza humana, Dios obra siempre para cumplir su propósito. A lo largo de esta serie exploraremos los diferentes escenarios de la experiencia de Jonás y todo lo que de estos escenarios y estas etapas podemos aprender. Allí, el libro de Jonás es realmente corto. Estamos hablando de 4 capítulos y van a ser los 4 mensajes. Cada capítulo tiene una experiencia para Jonás y una aplicación para nuestras vidas. En el capítulo 1 vamos a ver la desobediencia de Jonás y las consecuencias de huir al llamado de Dios. En el segundo capítulo, la oración de Jonás, ese momento de arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón. Y diría yo aquí también desde lo más profundo de ese gran pez, porque fue allí donde él expresa esa oración. Después el capítulo 3 habla de la predicación de Jonás en Nínive y ahí vamos a ver el alcance de la gracia de Dios. Y finalmente el capítulo 4, la queja de Jonás y la respuesta de Dios en su infinita paciencia y enseñanza. Mis hermanos, el objetivo
de compartir esta serie, realmente es mi anhelo y ha sido la oración en esta semana, mi oración, para que cada mensaje nos lleve a una reflexión. Vamos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestras decisiones y el impacto de su propósito, de su voluntad en nuestras vidas. En esta mañana entonces veremos la primera parte, el primer capítulo de este fascinante relato. No solo nos cuenta la historia de un profeta que lucha contra la voluntad de Dios, sino que también nos confronta con preguntas que todos enfrentamos, como ¿qué hacemos cuando el llamado de Dios desafía nuestras preferencias? Pensemos en eso. ¿Qué hacemos cuando el llamado de Dios desafía nuestras preferencias? ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort? ¿Cómo respondemos, mis hermanos? Y en este primer capítulo vemos cómo Jonás intenta huir de Dios y vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Pero no solamente vamos a ver las consecuencias, sino también vamos a ver la gracia y la paciencia de Dios que no deja de obrar incluso en medio de la tormenta. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a recordar, mis hermanos, que Dios siempre tiene un propósito mayor que nuestras circunstancias. Recuerden eso. Dios siempre tiene un propósito que es mayor a nuestras circunstancias. Con esto en mente, mis hermanos, los invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado No se puede escapar de Dios. No se puede escapar de Dios. Tal vez no mencioné el título de la serie, esta serie que iniciamos. El título está muy bien expuesto allí, en un viaje a la obediencia. Es importante esto, porque estos 4 capítulos que vamos a estudiar durante la serie tienen que ver con eso, un viaje a la obediencia. Ese es el título de la serie, pero el título del mensaje de hoy es No se puede escapar de Dios. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal que iremos repitiendo en cada punto. La idea principal del mensaje esta mañana es: incluso en medio de nuestra resistencia, Dios obra para cumplir su voluntad y guiarnos hacia la obediencia. Vamos al primer punto, mis hermanos. Vamos a ver una notificación formal. Una notificación formal. Vamos a leer los primeros 3 versículos del primer capítulo de Jonás. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope,
encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, antes de entrar al tema, se me ha olvidado comentar algo, precisar algo, mis hermanos, para que lo tengamos en cuenta durante el desarrollo de la serie completamente. Y es tener una perspectiva correcta de este libro, de estos 4 capítulos. ¿Qué quiero decir con perspectiva correcta? Aquí encontramos eventos que son incidentales, pero hay un evento esencial en el libro. ¿Qué quiero decir con ello? Que incidental es algo, digamos, secundario, que está relacionado con algo principal. Entonces, cuando pensemos en el libro de Jonás, generalmente vienen a nuestra mente las cosas incidentales. Por ejemplo, el barco, la tormenta, por supuesto, el gran pez. De pronto viene a nuestra mente una población allí en Nínive. Pero eso es lo incidental. Entonces yo quiero que pensemos en lo que es esencial. ¿Y qué es esencial en este libro? Es el Señor y Jonás, Dios y el hombre. Eso es lo esencial del libro y es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo esencial dice, aunque Jonás huyó de Dios, su amor, el de Dios, su amor y soberanía lo alcanzaron para llevarlo de regreso a su misión. Eso es esencial, es la relación entre el Señor y el hombre. Es esa comunión que debemos tener, ese diálogo, esa comunicación entre Dios y Jonás en el ejemplo este. Ahora, si hablamos algo de Jonás, hago referencia que en el segundo libro de Reyes nos dice que Jonás era un profeta muy importante durante el año 150 antes de Cristo, con un ministerio que él tenía de mucho éxito, de manera que no se trata de un creyente cualquiera, es un profeta que tenía su ministerio, es una persona conocedora. Ahora bien, vamos al punto A, para quienes toman nota, el llamado. Entonces, dentro de la notificación formal vamos a ver el llamado. El llamado. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Así comienza el libro, con una actividad divina, cuando Dios se comunica con el profeta. Y así lo hacía con casi todos los profetas, ¿no? En la versión Reina Valera dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ese es el llamado. Jonás, por su parte, es una persona capaz de recibir y de obedecer la palabra de Dios. Estábamos hablando de que es un profeta, de que tenía su ministerio. Y quiero hacer notar aquí algo del significado de los nombres de Jonás y de Amitai. Jonás viene del hebreo que significa paloma. Y aquí ya había esa sensación que Jonás iba a volar en algún momento de su vida. La paloma se iba a oír del llamado de Dios. Y Amitai también proviene del hebreo y significa verdad, verdadero. Bien, ahora después del llamado viene la comisión, punto B, la comisión.
Versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La comisión del profeta consiste en 3 imperativos. Levántate, 1, ve y proclama. Ahí están los 3 imperativos. Levántate, ve y proclama. Dios llamó a Jonás con una misión precisa. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre esa gran ciudad llamada Nínive. Nínive, pronto vamos a ver el mapa, estaba situada a unos 800 kilómetros de distancia al este de donde vivía Jonás. Jonás era de un pueblo llamado Gat Hefer, un pueblo cerca de Nazaret, como a unos 5 kilómetros de Nazaret. Así que el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Miremos allá, Nínive a 800 kilómetros, relativamente cerca. Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive, además de ser una ciudad muy importante, la capital de ese imperio, de ser una ciudad muy grande, tenía también una gran población. Pero era una ciudad especialmente mala. Tan mala que el Señor dice, su maldad había subido hasta mí. La ciudad estaba situada al lado del río Tigris, en el territorio que Irak ocupa en la actualidad. Y eran famosos por la forma en que trataban a los rehenes que tomaban cautivos. Para infundir miedo en los otros pueblos, todos los cuerpos de los rehenes que mataban los colocaban por las calles de la ciudad, ¿sí? Los colgaban allí como si fueran estandartes allí para que la gente los viera y sintiera miedo. Eran crueles. Con razón nadie quería ir a Nínive, y mucho menos para predicar la palabra de Dios. De cierta forma, se comprende algo la actitud de Jonás. Pero por eso, digamos que Jonás no contendió con Dios cuando Dios le da ese mandato, esa orden. Él inmediatamente no dijo, no, Señor, yo cómo voy a ir a Nínive, no quiero ir por él. No, simplemente él pensó, no, yo me voy de aquí. Se propuso fue huir de Dios y no cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Ahora bien, en el punto C vamos a ver un llamado y una comisión que no podemos ignorar. Bien, vimos ya el llamado, la comisión. Ahora voy a compartir este punto como un llamado y una comisión que no podemos ignorar. Mis hermanos, nosotros como creyentes, al igual que Jonás, Dios nos ha llamado a una misión específica. Cuando Dios llamó a Jonás, le dio una misión clara y específica: ir a Nínive y proclamar su mensaje. Sin embargo, ya sabemos que en lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección opuesta, buscando siempre escapar de la voluntad de Dios. Hoy, en la actualidad, la iglesia enfrenta un llamado similar. Jesús nos dejó
una misión innegociable. ¿Cuál fue la misión? La gran comisión. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Es la gran comisión. Un mandato claro también para llevar el evangelio a cada rincón del mundo. Pero al igual que Jonás, muchas veces tratamos de evadir este llamado. Tal vez no tomamos un barco hacia Tarsis, pero encontramos otras maneras de huir. Nos refugiamos en nuestra comodidad, evitando el compromiso de predicar y de compartir la palabra del Señor. Ignoramos el dolor del mundo, los que están allí en el mundo, con su necesidad espiritual, como si esa necesidad espiritual no fuera nuestra responsabilidad. Creemos que la misión es para otros y no para nosotros. Jonás nos recuerda que no podemos huir de la misión que Dios nos ha dado. La voluntad de Dios siempre nos alcanzará, ya sea como advertencias o con oportunidades de gracia, pero siempre allí nos alcanzará. Entonces la pregunta no es si Dios nos ha llamado a una misión, a una tarea. No, eso ya está claro. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese llamado? Por eso este mensaje nos lleva a reflexionar si estamos obedeciendo al llamado de Dios o estamos huyendo como Jonás. Si estamos dispuestos a ir, a proclamar y a ser discípulos, o seguimos evitando la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios sigue llamando a su pueblo. La pregunta es, ¿qué rumbo tomaremos? ¿Qué rumbo tomaremos? Y esto cerramos aquí el primer punto, con esa pregunta. Pero dejamos el mensaje claro, mis hermanos. Estamos viendo la historia de Jonás y estamos comparando, aplicando esa historia a nuestras vidas en la actualidad. Vamos al segundo punto. La tempestad y su causa. Recordemos la idea principal. Incluso en medio de nuestra resistencia, Dios obra para cumplir su voluntad y guiarnos hacia la obediencia. Como punto A, vamos a ver expuesto a la reprensión, caso de Jonás. Expuesto a la reprensión. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Así que imaginemos la situación. Jonás se encuentra allí a bordo de esa embarcación y se desata una tormenta. Pero no era una tormenta común y corriente, era una gran tormenta, extrema tormenta, fue la que envió Dios.
¿Por qué digo que extrema? Porque los marineros estaban acostumbrados a todo tipo de tormentas, pero sintieron temor de esta tormenta específicamente. Sintieron temor. Y ese temor sirvió para cumplir el propósito de Dios. Salmo 104, 4 nos dice que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. O sea, Dios utiliza ese viento, esa tormenta, con un propósito específico. Y probablemente estos marineros eran de distintas nacionalidades, puesto que cada uno invocaba a su Dios y pensaban que algún Dios se había ofendido y los estaba castigando. Además de orar, tomaron algunas medidas prácticas para salvar el barco. Arrojaron todo lo que tenían allí, ese peso del barco, porque ellos sabían que de pronto el barco más liviano pues no se hundía tan rápidamente, ¿no? Y tal vez era más fácil de maniobrar. La acción entonces viene allí y se enfoca en Jonás. Antes de la tempestad, recuerden, había descendido al fondo de la nave, allí, al fondo, en la bodega del barco, y allí se quedó dormido. En su intento de huir del llamado divino, su camino, el de Jonás, fue un descenso continuo, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Primero bajó de Gat Hefer a Jope, luego descendió al barco y finalmente descendió más abajo, allí a la bodega de la embarcación para dormir, ignorando la tormenta que se desataba alrededor. Cada paso que daba lo alejaba de la presencia de Dios. Él bajaba. Lo alejaba también del propósito al que había sido llamado. Dios le había dado un llamado, una comisión. Jonás realmente es un ejemplo claro de cómo nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a la voluntad de Dios. Hoy en día, esta imagen sigue siendo relevante, porque nos enfrentamos, mis hermanos, a una pregunta fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Estamos ascendiendo hacia la presencia de Dios o estamos descendiendo en nuestra relación con Él? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo ascendemos? ¿Cómo ascendemos a la presencia del Señor? Bueno, cuando respondemos con obediencia al llamado de Dios. Cuando buscamos su rostro en oración. Cuando permitimos que su palabra transforme nuestro corazón. Cuando nos reunimos en nuestro culto de adoración. Allí estamos ascendiendo. Pero ¿cómo descendemos? Cuando, como Jonás, huimos del propósito de Dios. Cuando ignoramos su llamado y dejamos que nuestra comodidad y deseos personales nos alejen de su voluntad. Ahí comenzamos a descender. Jonás pensó que podía escapar, pero Dios,
en su amor y en su soberanía, lo alcanzó. La gracia de Dios siempre busca redimirnos, incluso cuando hemos descendido lejos de Él. Mis hermanos, este es el momento para examinar nuestro caminar. ¿Estamos subiendo hacia una vida de entrega y fe o estamos descendiendo hacia la indiferencia, hacia la resistencia? Mis hermanos, siempre es mi oración para que el Espíritu Santo nos guíe para vivir en obediencia y caminar siempre en dirección a su presencia. Vamos al punto B. Ya cuando Jonás enfrenta la realidad. Punto B, enfrentando la realidad. Regresando a la historia, los marineros del barco intentaban averiguar quién era el responsable de semejante tormenta. Y llegan al punto de que es evidente que Jonás era el responsable. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? El último recurso de estos marineros fue determinar quién tenía la culpa de esa tormenta, de esa demostración de la ira divina. Y Dios podía revelar su voluntad al controlar la suerte. Y así lo hizo. Este método para discernir sobre la verdad o tomar las decisiones correctas, aunque digamos que se desconoce el procedimiento exacto, y estoy hablando es de echar suertes, ¿sí? Esto no fue prohibido, en esa época no era prohibido, ni fue prohibido para el pueblo de Israel, echar suertes. Miremos en Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y aquí, cuando los apóstoles iban a nombrar el reemplazo de Judas, ¿recuerdan? ¿Qué dice allí en en Hechos 1:26? Dice: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este era paréntesis allí para aclarar lo que significaba echar suertes. Cuando los marineros confrontaron a Jonás, escuchen la reacción de Jonás. Vamos allí en versículo 9 al 13. Dice: él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado.
Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Como Jonás no estaba dispuesto a ir a Nínive, él se sentía culpable. Tal vez no lo vimos y decía uno, bueno, pero él llegó a dormir, ¿sí? O sea, como que no se sentía culpable. No, él se sentía culpable y ya estaba enfrentando esa realidad. Jonás estuvo dispuesto entonces a sacrificarse a sí mismo en un esfuerzo para salvar a la tripulación, a los marineros del barco. Pero al parecer, mis hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo, yo veía como a Jonás que prefería morir en lugar de ir a Nínive. Yo pienso que era eso, no tanto salvar a la tripulación, sino decía, bueno, no quiero ir a Nínive. O sea que tanto la tormenta como las palabras de Jonás y la suerte echada indicaron a los marineros que el Señor tenía que ver en esa situación, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 14, vamos a leer del 14 al 16. Dice: entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Le hicieron votos. Qué reacción, ¿verdad? Ellos, estos incrédulos, reconocieron la soberanía y el poder de Dios. Por esta razón le ofrecieron esos sacrificios e hicieron votos, lo cual indica que Jonás de pronto les habló más de Dios, que no quedó aquí registrado en la palabra. Y aquí entonces cerramos el segundo punto, la tempestad y su causa, cerramos allí. Y vamos al tercer punto, mis hermanos. La presencia de Dios irá donde Él nos llame. Recordemos la idea principal. Incluso en medio de nuestra resistencia, Dios obra para cumplir su voluntad y guiarnos hacia la obediencia. Cada vez que se repite en un texto o en un pasaje, se repite una palabra o una oración, esto indica que Dios quiere que le pongamos mayor atención a esa palabra. Es como si escribiéramos nosotros en negrilla o subrayado y resaltado. Ojo, esto es lo que quiero. Y aquí vemos algo muy interesante, una frase que se repite. Volvamos al versículo 3. Y dice: Jonás se levantó, pero para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope
encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos al versículo 10. Los hombres se aterrorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. En 3 ocasiones. Resaltamos aquí entonces la importancia que en toda circunstancia está la presencia del Señor. Como punto A, coloquemos experimentando su presencia. Aquí hay una verdad clave que debemos reconocer. Un aspecto especial de la presencia de Dios. Y esa presencia es la que experimentamos cuando respondemos en obediencia a su llamado. Cada vez que tú y yo damos un paso de obediencia, allí está el Señor, su presencia. Y como les hablaba, cuando cumplimos con el llamado de ir y predicar el Evangelio, cuando compartimos la palabra, estamos obedeciendo. Y allí está la presencia del Señor, en esa circunstancia. Cuando compartimos el Evangelio con alguien, cuando obedecemos en medio de la incertidumbre, pero estamos obedeciendo, allí está Él. Cuando avanzamos a donde Dios nos envía, su presencia promete estar con nosotros. Dios nos dice: cuando hables, cuando compartas mi palabra, yo te voy a guiar. Cuando titubees, tranquilo, yo estaré en control. Cuando sientas temor, yo te fortaleceré. Nunca te dejaré, porque yo iré contigo. Y es cuando miramos allí la gran comisión. ¿Qué nos dice al final de la gran comisión? ¿Qué nos dice Jesús? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que, no sé si la mayoría de nosotros hemos compartido la palabra y el Evangelio con alguien, quizá un vecino, familiar. Y a veces pensamos, nos da temor de que de pronto el rechazo, comenzamos a colocar barreras a ese llamado que nos hace el Señor de compartir la palabra, ¿verdad? A veces nos pasa eso. Pero aquí vemos que el Señor está con nosotros. Y quizá alguien ha pasado por la experiencia de que comienza a compartir la palabra y comienza a salir palabras. Y el Espíritu Santo comienza a orar y uno termina de hablar con la persona y dice: ¿de dónde me salió tanta palabra? Me acordé de unos versículos, ¿sí? Y fue un momento especial de la presencia del Señor, cerca de la presencia del Señor. Tal vez el ejemplo es cuando, digamos, si nos imaginamos que estamos compartiendo con una vecina o con una amiga de colegio o de universidad o con una compañera de trabajo, y uno dice: bueno, voy a compartirle. Llegó el momento de hablarle a esta mujer sobre el Señor. Y como que uno escucha allí al Espíritu Santo o a Dios diciendo: oye, dile que la amo. Dile que tengo un plan para su vida. Dile que su pecado la separa de mí. Dile que
entregué a mi hijo para que ella tenga vida eterna. Dile que la relación conmigo no depende de la religión, sino de la fe en Cristo. Dile que nunca la abandonaré. Mis hermanos, la presencia de Dios se siente en los momentos de obediencia. La presencia de Dios se siente en los momentos de obediencia. Y si alguna vez has compartido el Evangelio, sabes, mi hermano, mi hermana, de lo que estoy hablando. Porque Dios no solo promete estar contigo en cada conversación evangelística, sino que le permitirá experimentar su presencia de una manera única. ¿Dónde? ¿En qué momento? Bueno, cuando participamos de los estudios bíblicos, cuando asistimos a la iglesia, cuando nos comprometemos con la obra de Dios. Su presencia está en cada paso de obediencia. Así que hoy la invitación es: no huyamos como Jonás, no descendamos lejos de la presencia del Señor, respondamos con fe y caminemos hacia donde Él nos llame, confiando en que su presencia irá con nosotros. Quiero terminar en el punto B, un contraste de obediencia y propósito. Un contraste, mis hermanos, entre Jesús y Jonás. El relato de Jonás no solo nos habla de un profeta que huye, sino que también nos señala al Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento perfecto del plan de salvación. Así como Dios envió a Jonás a Nínive, siglos después envió a su propio Hijo al mundo con una misión mucho más grande, por supuesto, que la de Jonás. Pero ambos fueron enviados a proclamar el mensaje de Dios, pero sus respuestas fueron radicalmente opuestas. Jonás dijo no y huyó, queriendo evitar la voluntad de Dios. Jesús dijo sí y vino con amor para salvarnos. Mientras que Jonás sufrió las consecuencias de su desobediencia, Jesús sufrió voluntariamente por su obediencia. Jesús mismo lo dijo. Vayan aquí a Mateo 12:41. Dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Alguien más grande, algo más grande que Jonás está aquí. Jonás fue solo un profeta, pero Jesús es nuestro Salvador. El cumplimiento perfecto del amor de Dios, y Él está aquí con nosotros hoy porque su presencia nunca nos abandona. Él es Él, en Él, en quien debemos que creer. Es para Él, para quien debemos vivir, y es a Él a quien debemos dar a conocer a la gente de nuestra Nínive. Mis hermanos, la historia de Jonás nos deja una lección muy clara. La desobediencia nos aleja de la paz
Pero Dios, allí, en su misericordia, sigue obrando para llevarnos de regreso a su propósito, a su voluntad. Hoy la gran pregunta entonces es, ¿respondemos como Jonás huyendo al llamado de Dios? ¿O respondemos como Jesús obedeciendo con fe y entrega? Que hoy, mis hermanos, seamos aún más imitadores de Jesús, dispuestos a llevar ese mensaje con toda fidelidad a tantas personas que están allí afuera sufriendo y necesitando de la palabra de Dios. Amén. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por el mensaje de hoy, donde aprendimos que como cristianos tenemos un llamado especial, que es decirles a otros sobre Jesús. Y como resultado de esto, Señor, poderlos invitar aquí a la iglesia para que conozcan más de tu palabra. Pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, para aplicar este mensaje y aplicarlo, Señor, con gozo, como debe ser, con todo como debemos plantear nuestra posición frente al mundo, porque, Señor, reconocemos que es tu voluntad este llamado, que de tu voluntad no podemos ni debemos huir, que de tu voluntad es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por enseñarnos que aunque muchas veces intentemos huir de tu voluntad, tú nunca dejas de perseguirnos con tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu llamado y a confiar en tus planes para nuestra vida, Señor, que nuestras decisiones siempre, Señor, reflejen nuestro deseo de caminar en tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, con acción de gracias. Amén.